Buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué alegría poder estar todos juntos, ¿verdad? Una vez más, domingo, en comunión unos con otros y también listos para aprender y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo cada semana el día en que me congrego, en que puedo compartir con mis hermanos en Cristo, con mi familia, la familia de la clase Resplandece, que es una gran bendición para mi vida. Y bueno, como el pastor Pablo anunció la semana pasada, hoy vamos a estar comenzando una nueva serie, más bien una miniserie de 2 semanas que lleva por título o por tema Cristo en el hogar. Y creo que es un tema muy apropiado. Acabamos de celebrar a las madres, ¿verdad que sí? La semana que pasó. Los padres ya está la celebración ahí próximamente. Espero que se acuerden de nosotros, mamás, de los padres que también queremos sentirnos, ¿verdad? Agasajados un día al año, aunque sea. Yo sé que ustedes se preocupan por eso y lo hacen muy bien. Pero bueno, creo que como está la familia, el tema de la familia en el ambiente, es muy apropiado este tema de Cristo en el hogar. Vamos a comenzar hoy, y yo quisiera comenzar leyendo en 2 Corintios 5, 17, un texto bien conocido para todos nosotros. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo creo que todos los creyentes hemos escuchado este texto y lo conocemos bien. Lo citamos muchas veces, cada vez que alguien nos recuerda nuestra vida pasada o las cosas antiguas, le decimos: hey, yo soy nueva criatura, yo he sido nuevo en Cristo Jesús. Y yo creo que a veces pensamos que se refiere simplemente a una mejora de nuestra vida actual, o mayormente a que nuestro récord de pecado quedó borrado, tachado, ¿verdad que sí? Por el sacrificio de Jesús en la cruz, y ahora tenemos la oportunidad de empezar como nuevos. Pero realmente hay algo mucho más profundo en este texto. Criatura en el idioma original se refiere a algo creado, a creación, pero, oiga bien, en el contexto exclusivo de la obra de Dios. O sea, solo le pertenece a la obra de Dios creando. Así que somos una nueva creación de Dios en Cristo. Y si esto es cierto, todos los aspectos de nuestra vida deben ser impactados y transformados en virtud de nuestra unión con Cristo. Echemos un vistazo hoy a esta verdad y vamos a verlo desde el punto de vista del hogar. Vamos a ver el Evangelio, la transformación del Evangelio en nuestra vida desde el punto de vista del hogar. Y el tema para el primer mensaje en esta miniserie, el mensaje de hoy, sería una nueva manera de vivir en casa. Una nueva manera de vivir en casa. Ahora, yo creo que todos deseamos tener una familia feliz. Obviamente vivimos en un mundo donde los problemas familiares a causa de este mundo caído, del pecado, abundan. Yo creo que no hay una sola familia que no tenga algún conflicto o haya tenido algún conflicto en algún momento o que todavía lo esté teniendo. Pero deseamos tener familias felices, ¿sí o no? Deseamos una familia estable, una familia saludable, sobre todo en Cristo, ahora que estamos en Cristo. Pero yo creo que debemos comenzar con la idea de que las familias saludables comienzan con personas transformadas por el Evangelio. Para que una familia comience a ser saludable, se necesita primero que personas dentro de la familia estén siendo transformados por el Evangelio. Hay una frase muy conocida en mi país. Yo estoy seguro que en la diferencia, en la multitud cultural que tenemos, cada país tiene algunas frases parecidas o esta tal vez es típica para otros países. Esta frase dice de la siguiente manera: en casa del herrero, cuchillo de palo. En casa del herrero, cuchillo de palo. O luz de la calle, oscuridad de la casa, candil de la calle, oscuridad de la casa. Pero usualmente esta frase, que es muy conocida, describe a alguien cuya conducta y actitud hacia los de afuera es muy diferente, opuesta a los de casa. Y es que usualmente mostramos nuestra mejor cara a los de afuera. Y eso tiene que ver con nuestro orgullo. No queremos que las personas nos vean mal.
Entonces, cuando salimos afuera, cuidamos bien la manera en que nos vestimos, en que nos comportamos, en que tratamos a las personas. Sí, estando ahora en Cristo, cuando llegamos a la iglesia nos esforzamos en servir, en amar, en perdonar, en dar gracia a otros. Pero ¿qué tal los de casa? ¿Cómo nos ven los de la casa? Esa es la pregunta real. ¿Cómo nos ven los de la casa? Tal vez aquí todos te ven bien. Tal vez aquí todos me ven bien, pero ¿cómo me ven los de mi casa? Amada iglesia, el Evangelio transforma la manera en que nos comportamos en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos y sobre todo dentro de la iglesia también, que es el cuerpo de Cristo. Pero comenzamos a vivir el Evangelio realmente cuando lo estamos viviendo en casa. Ahí es donde no hay doble cara. La esposa, el esposo, los hijos, ellos nos conocen usualmente tal como somos. La cara que no mostramos en la iglesia, la que no mostramos cuando estamos con otro afuera, es la que usualmente ven los de casa. ¿Qué es lo que están viendo ellos en nosotros? En esta serie de 2 domingos vamos a basar esta serie en la carta de Pablo a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de Éfeso. En su carta a los Efesios, Pablo comienza con una de las exposiciones del mensaje del Evangelio más completa que podemos encontrar. Los primeros capítulos contiene la doctrina o la enseñanza del Evangelio, la manera en que Dios nos ha salvado, la obra de salvación de una manera magistral. Pero luego pasa y hace una transición de esa doctrina en los primeros 3 capítulos a la vida práctica, los capítulos del 4 al 6. Y eso nos debe decir, yo le animo, si no lo ha hecho, que vuelva a tomar la carta de los Efesios y empiece a leerla nuevamente desde esta perspectiva. Esto nos da un mensaje bien claro. El conocimiento del Evangelio no es solamente para que nos informe, es para que nos transforme. O sea, hay una verdad que Dios ha revelado en su palabra y esa verdad debería estar produciendo cambios en nuestra vida. El Evangelio y toda la teología y doctrina que él mismo implica debe transformar nuestras vidas. El conocimiento nos debe llevar a la práctica. Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Y aquí empezamos en el primer texto que vamos a estar viendo en el día de hoy. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El primer punto del mensaje de hoy lo encontramos en estos primeros versos y sería el siguiente: vivan de una manera digna del llamado. Vivan de una manera digna del llamado. Y como dijimos anteriormente, no solamente vívanlo afuera, no solamente vívanlo en la iglesia, en casa, vivan de una manera que sea digna del llamado. A lo largo de esta segunda mitad de la carta, Pablo desarrolla la idea del andar. Andar como una figura, como una ilustración, o lo que es lo mismo, la vida de buenas obras. No como una manera de alcanzar salvación, sino como el resultado natural de haber sido salvado. Ahora, en la Biblia es común el uso de esta figura literaria para hablar de conducta moral. Cuando hablamos de nuestro comportamiento, de nuestra manera de vivir, muchas veces hablamos de nuestro andar o de nuestro caminar. Así que andar podemos decir que es igual a vivir con una dirección. Cuando andamos, cuando caminamos, usualmente es física, dejamos atrás algo y nos estamos encaminando hacia un lugar. O sea, caminamos con una dirección y usualmente lo hacemos con un propósito. Ahora, en Cristo hay una manera de andar que debe ser distintiva. Y aquí estamos entrando en materia. Cuando estamos en Cristo hay una manera de andar que debe ser distintiva, que debe caracterizar al cristiano. Verso 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay otras versiones, esta es la Reina Valera, que dice que vivan de manera que sea digna. Así que es una manera de vivir en nuestro andar. Ahora, Pablo ya había hablado de una esperanza a la cual habíamos sido llamados. En el capítulo 1, verso 18 dice: para que sepáis
¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Hemos sido llamados a una esperanza de vida eterna? Sí. ¿Hemos sido llamados a una esperanza de salvación en Cristo? Sí. Pero esto también viene con un llamado a una vida diferente. Así que ahora Pablo se enfoca en la vida a la cual hemos sido llamados. No podemos divorciar las dos cosas. Hay personas que llegan a Cristo buscando, deseando, aceptando la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, pero ponen a un lado la nueva vida que deberían comenzar a vivir. Se supone que si hemos sido salvados y Cristo mora en nosotros, eso debe producir un cambio, debe producir una manera de vivir diferente en nosotros. Hemos sido llamados a salvación y a una esperanza de vida eterna, pero junto con este llamado también hemos sido llamados a caminar de una manera diferente, a vivir de una manera diferente. Y eso es lo que vamos a estar viendo desde la perspectiva de la epístola de Pablo a los Efesios. Cómo Pablo hace un llamado a esta iglesia naciente, a esta nueva iglesia de que debe diferenciarse del mundo pagano, del mundo gentil que le rodea. Aquí en la iglesia todos somos santos, ¿verdad? Esperemos que en casa también. Esperemos que en casa también. Si en verdad hemos nacido de nuevo, si somos nueva criatura en Cristo, entonces tiene que haber una nueva manera de vivir en casa. Nuestra esposa o esposo, hijos, suegros, nuera, yernos, tíos, los que están a nuestro alrededor deberían ser, fíjense, los primeros en dar testimonio de nuestra nueva manera de vivir. No el pastor de la iglesia, no el maestro de la clase, no los líderes con los que nos relacionamos. Los de casa deberían ser los primeros en dar testimonio de nuestra nueva vida en Cristo. Pablo habla aquí de algunas virtudes relacionales que haríamos bien en evaluar cómo las estamos viviendo en casa. Primero habla de ¿qué? De humildad. ¿Sí? Esta es con la que probablemente batallamos más en casa. Nos gusta lucir humildes fuera, ¿verdad? Pero en casa ¿somos realmente humildes y estamos modelando eso para nuestros hijos? Usualmente no nos gusta reconocer nuestros errores delante de nuestros hijos y eso es natural de nuestro corazón pecaminoso. Yo creo que cada uno de los padres que estamos aquí presentes hemos lidiado con esto. Cuando estamos en presencia de nuestros hijos y nos equivocamos, cometemos errores, pecamos. Usualmente justificamos nuestras acciones, buscamos alguna excusa para no dejarle ver a nuestros hijos simplemente que somos débiles, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos pedirle a Dios perdón, que necesitamos reconocer que no hacemos bien las cosas todo el tiempo, porque eso sería debilidad y como padres queremos modelar una vida perfecta, infalible para nuestros hijos, pero no es cierto. Y ¿sabe qué? Eso termina perjudicando a nuestros hijos porque ellos conocen la diferencia, ellos empiezan a crecer y empiezan a juzgarnos. Empiezan a juzgar entre el bien y el mal que hacemos o entre el bien que decimos hacer y que realmente no hacemos. Ellos son los primeros en darse cuenta de nuestra hipocresía. Por eso es que debemos ser humildes primeramente en el hogar y cuando pecamos, cuando nos equivocamos, delante de nuestros hijos poder decirle, ven acá, quiero hacerte parte de esto, mira, me equivoqué, fallé, ayúdame a orar. Y hacerlos parte de eso porque eso va a crear en ellos esa necesidad, esa verdad de ir creciendo y acudir a Dios en arrepentimiento, pidiendo perdón y buscando restaurar la vida cada vez que ellos se equivoquen también. Ellos van a aprender que somos pecadores, no somos perfectos y que todavía Dios salva, que todavía Dios nos está transformando. También se habla de mansedumbre. A veces preferimos como padres exhibir nuestra autoridad en lugar de servir a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Como padre a veces estamos cansados, llegamos a casa y es muy fácil a los muchachos mandarlo a hacer de todo para nosotros, ¿verdad que sí? Y no es que esté mal, pero de vez en cuando nos tomamos el tiempo de servirles a ellos, aunque estemos cansados. Paciencia es otra de esas virtudes relacionales, la que más rápido perdemos con los hijos, ¿sí o no? ¿Habrá algún padre aquí que nunca haya perdido la paciencia con sus hijos? Qué bueno que no hay ninguna mano levantada, si no sería un mentiroso, porque todos perdemos la paciencia y muy seguido, algunos más que otros.
Pero necesitamos, yo recuerdo que hubo ocasiones en las cuales cuando mis hijos estaban pequeños perdí la paciencia con ellos y me enojé tanto que los traté de corregir físicamente, ya saben, con el cinturón o una buena nalgada o algo, pero lo hice con enojo, no de la manera correcta. Y recuerdo en alguna ocasión llamarlo después y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, no debí enojarme así contigo. Eso es la manera en la cual modelamos una nueva vida, una vida diferente en el hogar delante de nuestros hijos y de nuestra esposa o esposo. Y también soportándonos en amor. El amor cubre multitud de pecados. Ahora, a primera vista, estas recomendaciones de Pablo, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos en amor, no nos son muy ajenas. Si llevamos una vida de creyentes un poco lo suficiente, vamos a decir, ya hemos aprendido esto. Se supone que esto debe estar en nuestra vida, es parte del fruto del Espíritu, es parte de nuestra vida en Cristo. Deberíamos vivirlo, aunque sabemos que fallamos en esto con mucha frecuencia, pero no nos sorprende mucho. Ahora, yo creo que para poder entender, yo quisiera hacerlo hoy, de una manera profunda, cuán impactantes eran estas recomendaciones para la iglesia de Éfeso. Debemos comenzar con entender cómo funcionaba la sociedad y la dinámica familiar en el Imperio Romano de esta época, en una ciudad como Éfeso. Además del paganismo religioso, de la inmoralidad sexual que asociada al paganismo que sabemos que existían allí, hay algunos detalles interesantes en la jerarquía social y familiar. Primero, la cultura romana era extremadamente estructurada. Hombres sobre mujeres, y cuando digo sobre se refiere a que ellos lo veían como superior a la mujer inferior. Padres sobre hijos, amos sobre esclavos, ciudadanos sobre extranjeros. No es de extrañar cuando usted lee la epístola que Pablo en las recomendaciones prácticas al final le habla a cada uno de estos grupos y hay recomendaciones específicas. En su obra política, el filósofo de la época, Aristóteles, describe la casa como una pequeña jerarquía natural. Voy a dar dos citas específicas de Aristóteles para que tengamos una idea cómo se veía la dinámica familiar en la época. Primero, el varón es por naturaleza superior y la mujer inferior. Uno gobierna, la otra es gobernada. Esa era la opinión de Aristóteles, no de la iglesia, ¿sí? Segundo, escribió también que la relación de un padre con los hijos es la de un rey. ¿Se imagina? El temor, cómo funciona esa dinámica familiar. Ahora, esa nueva manera de vivir de la que Pablo habla, la nueva manera de andar del cristiano realmente resultó ser un escándalo para esta gente, porque ellos no tenían esa dinámica. Esto trastornaba por completo la manera en que funcionaba la familia. Obviamente redimía a la familia de la manera que Dios la había diseñado, de la manera que Dios quería que funcionara para que su nombre fuera glorificado. Así que lo revolucionario en Efesios 5 al 6, capítulo 5 al 6, cuando estos primeros cristianos escuchaban lo que Pablo escribió aquí, lo revolucionario para ellos, lo escandaloso no era la parte de esposas sométanse, porque eso ya era parte de la cultura. Lo escandaloso era maridos amen sacrificialmente. Lo escandaloso era padres no exasperen a los hijos. Amos traten justamente a los esclavos. Todas estas cosas realmente era para ellos nuevo y transformaba por completo la manera en que la familia funcionaba. El evangelio mantenía cierto orden familiar, pero atacaba el orgullo, la dureza y el abuso que culturalmente eran la norma de la época. La carta no destruye la estructura social romana, pero sí transforma su fundamento. ¿De qué manera? Autoridad transformada en servicio. Y aquí comenzamos a ver una nueva manera de vivir en casa. Poder transformado en amor sacrificial. Familia ahora es un reflejo de Cristo y la iglesia. Relaciones ya son de una mutualidad espiritual o de una igualdad espiritual. El hogar cristiano debía funcionar diferente del hogar gentil o del hogar pagano.
debía haber pureza en lugar de inmoralidad, debía haber perdón en lugar de dureza, debía haber amor en lugar de dominio egoísta, crianza piadosa en lugar de autoridad brutal. Y aunque no estamos en la Roma antigua, muchas veces algunos de nuestros hogares se parecen, al menos en algo, un poquito a la manera en que funcionaba el hogar de una familia pagana en Roma. Ejercemos un dominio sobre nuestros hijos que no viene con el amor y la gracia que Dios quiere que usemos con ellos. Efesios 4, del 17 al 22. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El segundo punto para hoy sería despojarse del viejo hombre. Primero, andar como es digno del llamado que hemos recibido. Segundo, despojarse del viejo hombre. Pablo continúa argumentando con esta imagen del andar. Habiendo dicho que primero que debemos andar de una manera digna, ahora dice que no debemos andar de otra cierta manera. ¿Cómo? ¿De qué manera no debemos andar? No debemos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como andábamos nosotros antes también. Pablo describe esa vida sin Cristo en términos de entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dureza de corazón, insensibilidad espiritual, vida pecaminosa e impura. Y recomienda: no anden ya de esa manera. Ya ese no debe ser tu andar, ya ese no debe ser tu estilo de vida. Él pasa ahora también, y esto es significativo, del andar a otra figura que ilustra el proceso: el vestir. ¿Se dan cuenta? Primero manda a despojarse del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, nuestra antigua manera de vivir, dice, está viciada conforme a los deseos engañosos. Es como una vestidura que no es aceptable para presentarnos delante de Dios. Así que ya hemos echado a andar, ya estamos caminando, ¿verdad? En salvación, estamos caminando en Cristo. Ahora necesitamos comenzar a despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, a despojarnos del viejo hombre. Obviamente es un proceso, no es algo que hacemos de una sola, ojalá fuera como solo un cambio de ropa, ¿verdad? Que fácil sería, pero no es así. Pero es un proceso continuo. Cada día tenemos que morir a nosotros, despojarnos del viejo hombre, porque esa vestidura antigua, esa manera de vivir antigua ya no es aceptable, no es agradable para presentarnos delante del Señor. Pero como no podemos quedar desnudos, ¿verdad? Si nos desvestimos, tenemos que vestirnos con algo más. Así que esto nos lleva entonces al punto 3 del mensaje de hoy: vístanse del nuevo hombre. Efesios 4, del 23 al 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, esta renovación comienza en la mente y nos lleva a vestir de una manera, nos conduce a vestir de una manera diferente. Vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. ¿Recuerdan el texto al principio en Gálatas? Nueva criatura en Cristo, somos nueva criatura, nueva creación. Bueno, pues ahora estamos vistiéndonos de una manera nueva, nos estamos vistiendo del nuevo hombre. Nueva identidad en Cristo igual a nueva manera de vivir. Ahora, esto no es una modificación de actitudes externas, es un cambio, es una transformación interna que comienza en nuestro corazón. Esta nueva manera de vivir debe hacerse evidente primero en el hogar. Familias saludables, recuerden, comienzan con personas transformadas por el Evangelio. Gálatas 3:23 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Wow.
Ahí tenemos el detalle de cuál es esa vestidura nueva. ¿Cuál es ese vestido nuevo? Es Cristo mismo, es la vida de Cristo, es el Espíritu Santo en nosotros. Nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos de Cristo. Por último, Pablo ofrece algunas instrucciones prácticas en los versos 25 al 32. Y punto número 4 y final del mensaje de hoy sería instrucciones prácticas para relaciones sanas. En este pasaje hay mucha información, no podemos cubrirlo todo en unos pocos minutos, pero yo le animo que lea la carta a los Efesios, que se detenga en cada una de estas recomendaciones. Dice así Efesios 4 del 25 al 32, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A manera ya para ir cerrando. La salud del hogar depende de rutinas y de hábitos espirituales por medio de Cristo. Necesitamos ser intencionales con nuestra familia. Vivimos en una época donde padre y madre por igual muchas veces trabajan demasiado fuera del hogar para poder tener los recursos para la vida que vivimos en este mundo. Sabemos lo caro que está todo y dedicamos tanto tiempo fuera. Nuestros hijos, si vamos a pensarlo, pasan más horas en la escuela enseñados por otros que enseñados por nosotros. Así que el tiempo que tenemos en casa tenemos que ser intencionales con nuestra esposa, con nuestros hijos, o esposas con su esposo, sus hijos, si viven más personas dentro del hogar. ¿Qué es lo que Pablo recomienda en esta última parte? Hablen verdad. Ser veraz y no mentir, aun cuando al no mentir, al decir la verdad nos perjudique, es algo que se debe practicar en casa, con los nuestros. Ahí es donde nuestros hijos aprenden a hablar verdad. Controlar el enojo nos cuesta muchas veces, sobre todo cuando los hijos, según van creciendo en las diferentes etapas, se vuelven bien difíciles y bien rebeldes. Nos cuesta, a veces nos enoja, nos frustra, pero debemos saber controlar ese enojo. Edificar con nuestras palabras, hablar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, palabras que edifiquen, palabras de ánimo, la palabra de Dios. No hay otra palabra que edifique más que esa. No entristecer al espíritu y practicar el perdón. El perdón se empieza practicando en casa. Pedir perdón y otorgar perdón es algo que debemos hacer en casa antes de salir al mundo a practicarlo también. La práctica de estos consejos debe comenzar en el hogar. Es allí donde nuestros hijos lo van a aprender. Es allí donde más nos va a costar a nosotros practicarlo. Es en el hogar donde la transformación que el Espíritu está obrando en nuestra vida se debe ir produciendo, donde nuestra nueva manera de vivir en Cristo florece. Es el hogar nuestro primer ministerio. Y creo que debemos vivir a Cristo allí primero. Debemos intencionalmente pedirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir a Cristo, a vivir la vida de Cristo, la vida del Espíritu en casa primero. Que los míos puedan ver a Cristo en mí. Y cuando yo falle, que también ellos puedan ver cómo tu gracia y tu misericordia me conducen al arrepentimiento, para que ellos, sobre todo nuestros hijos, aprendan a hacer lo mismo. Recordemos, número 1, andar como es digno del llamado. Número 2, despojarnos del viejo hombre. 3, vestirnos del nuevo. Y yo voy a terminar parafraseando una parábola, la parábola del rey que hizo banquete de bodas para su hijo. Se encuentra en Mateo 22. Y en esta parábola Jesús narra cómo un rey preparó banquete de bodas para su hijo. No sé si ya empiezan a ver la similitud.
estamos invitados, ¿verdad?, a una boda en los cielos. Las bodas del Cordero, donde Cristo va a desposar a su iglesia, que somos tú y yo. Así que el rey prepara boda y cuando está todo listo manda a buscar a los invitados con sus siervos. Pero los invitados ninguno quería, ninguno se preocupó. Todos desecharon la invitación. Tenían algo más importante que hacer. Esto enojó mucho al rey. Y dijo, ¿sabes qué? Le dijo a los criados, salgan a los caminos y traigan a todo el que ustedes encuentren allá afuera. En otras palabras, dice la parábola que los criados juntaron buenos y malos juntamente. Todo el que encontraron fuera. Todo el que encontraron cuando salieron a los caminos, haciendo negocio, mendigando, cojeando. Cualquiera que andaba por ahí, ellos lo agarraron y lo trajeron. Y todavía le dijeron al rey, todavía queda espacio. El rey le dice, pues salgan y fuércenlos a entrar, tráiganlos a todos para que se llene mi casa. Esos éramos tú y yo. Fuimos traídos a ese banquete celestial. Y cuando ya todo estaba listo, dice la palabra, que el rey entró a mirar a los convidados y halló un hombre allí entre los convidados que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y el hombre solo enmudeció, no tuvo excusa. Así que le dijo a los siervos tomarle, atarle y echarle fuera, en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y hay algo significativo aquí. No solamente que cada uno de nosotros representamos esa multitud que no era digna y que fue traída a la boda del Hijo del Rey, que Dios trajo a su casa, sino que me llama la atención algo y es lo que quiero hacer la conexión para cerrar con el mensaje de hoy. ¿Por qué el rey se enojó con uno que no estaba vestido de boda? Si los acabaron de sacar de la calle a todos. Yo creo que ninguno tenía vestido de bodas cuando fueron sacados de la calle. Cuando fueron traídos al palacio, ninguno estaba vestido apropiadamente para la ceremonia. Pero yo supongo que el rey, a través de su siervo, proveyó los vestidos de boda. Había suficiente para cada uno de ellos. Por eso es que es tan significativo este hombre, porque este hombre debió haber rechazado esa vestidura. Entonces, iglesia, vistámonos. El andar en Cristo es como esa llegada al banquete. El Señor nos trajo. Nos trajo por su gracia, no éramos dignos, pero Él nos dio la vestidura apropiada, la vestidura de justicia de Cristo. Pero para vestirla apropiadamente debemos irnos despojando del viejo hombre. Yo quiero orar, quiero que